Buenas noches, cachorro. Estás viendo Corona Roll y hoy les traemos otro video para la saga de Hombre Lobo. En el video anterior hablamos sobre el auspicio de la luna media, los Philodox. Ve a verlo en cuanto termines de ver este video. Pero hoy les toca el turno a los nacidos en la luna gibosa, los contadores de historias, preservadores de leyendas. El auspicio con más corazón de todos, subestimados por la gran mayoría y venerados por todos los túmulos sin excepción. Aquí te dejamos el índice por si te interesa algún tema en específico. Suya es la responsabilidad de mantener en alto el carácter de la manada, túmulo y tribu. Hoy hablaremos de los Galliard. Hay una cultura muy interesante alrededor de los Galliard. Está claro para todos que son los que conservan y comparten las historias de su pueblo. También que son los que pueden interpretar mejor algunos rituales y aullidos. Se sabe que son los que amenizan la fiesta. Algunos fungen como diplomáticos y pues poco más. ¿Y eso es todo? A grandes rasgos, sí. Sin embargo, como te puedes dar cuenta, todas sus actividades pueden y de hecho muchas veces son realizadas por los otros auspicios. Bueno, quizás todos menos los de amenizar la fiesta. Por eso muchas veces se les representa como simples bardos que hacen a todos reír y listo. Y no hay nada más lejos de la realidad. Entendamos en contexto, en un mundo como en el que viven los Garús se ven demasiadas cosas que te rompen y hacen que te levantes un enorme muro frente a ti. Si crees que un Garú es una bestia sin sentimientos que únicamente mata porque sí, estás muy equivocado. La mejor manera de explicar al Galliard es con un ejemplo. La moral es decisiva en una batalla. Aquellos que no están seguros de su papel en una pelea ya han perdido. Pero ahí es donde entra el Galliard que, con su discurso, una simple frase, un aullido, logra inspirar a los guerreros, espabila a los jueces, ilumina a los sabios y refresca la mente de los bufones. Tras encontrar un río ancestral contaminado por una fábrica puesta ahí por meses, habiendo hecho un daño que en definitiva es irreparable, y mientras el resto de los auspicios mira con rabia, tristeza, indignación o asqueados, sumidos por completo en sus pensamientos, el Galliard recuerda una leyenda. Recuerda un canto, recuerda un héroe, cuenta cómo se logró purificar algo que parecía impurificable, permite a todos salir de ese trance de ira y estancamiento, pues su serenidad, a diferencia de la del Philodox, viene no del equilibrio, sino de la esperanza. Uno más. Tras una batalla perdida, las manadas jóvenes regresan derrotadas al túmulo. Algunas han perdido inclusive miembros de su valiosa manada. No solo los Garús han perdido, los tótems lloran la pérdida de sus hijos, los fetiches rotos llegan por montones y los espíritus ahora están callados. Pero muchos llegan a rendir honor con una enorme carga en el pecho, una carga más que los hijos de Gaia deben soportar en esta guerra. Esa noche se reúnen con el contador de historias y el silencio es abrumador. Una sombra que el Galliard puede sentir yace encima de todos. Les pide a todos que hoy no lo miren a él. Hoy todos mirarán a la salida de Selene y darán la espalda al que está a su izquierda. Un poco confundidos todos lo hacen. El Galliard no habla, deja un silencio de 1 minuto y entonces comienza a silbar una tonada tan hermosa como triste, pero al mismo tiempo tan alegre. Uno por uno, los Garús entienden por qué les hizo darse la espalda los unos a otros, y las lágrimas, lamentos y respiraciones forzadas comienzan a escucharse. Pero este silbido se los lleva, para que no se escuche de dónde vienen esos sonidos. Ya hay quien no resiste más, se quiebran y los aullidos de tristeza se escuchan por minutos enteros. El Galliard pasa alrededor de cada Garú y toca su espalda. Su mano es cálida, pero firme. Algunos abrazan al jefe, otros sostienen su mano un momento con fuerza, pero sienten ese apoyo. Esto no se limita a los Garús, los espíritus resienten esto y también lloran a sus compañeros caídos. Los tótems recuerdan lo que aún les queda por avanzar. Al final de eso, el Galliard pide que todos lo miren de nuevo, y cuenta una historia de grandes héroes, de grandes hazañas y de la victoria que se logró no en una batalla, pero sí en la guerra. Tras eso, todos descansan su carne y espíritu y celebran a aquellos caídos con una gran fiesta y rituales de cacería. Se reagrupan y planean el ataque. Al día siguiente, arremeten contra aquellos que les han arrebatado todo, pero no están cegados por las emociones. La carga en su corazón ahora se ha convertido en una voluntad inquebrantable. Están concentrados, pues no cargan con nada.
El ataque es avasallante, los enemigos huyen, ninguno logra escapar con vida. Es una victoria aplastante y los guerreros de Gaia aúllan con gozo, pues sus hermanos ahora descansan en paz. Ese es el poder de un Galliard, todo lo que hace y puede hacer, ya sea ser un historiador, un profeta, un educador, un artista, un maestro de guerra o un maestro a secas. Todo esto lo hace para avivar la llama de la nación o permitirle dejar sus penas para que no retuerzan su corazón. Pasión. Esa es la palabra clave. La pasión define a un buen Galliard. Ahora hablemos de los Galliard en cada una de las 13 tribus, pues es muy interesante cómo estos van a representar las creencias tribales, sobre todo de cada una de estas facciones. Primero comencemos con la camada. Muchos miran a la camada como seres que únicamente están hechos para la guerra, para la violencia o para la rabia, un terrible error que los externos tienen. Pero la camada es antigua y las costumbres, cultura e historia de su pueblo son tan ancestrales como legendarias. Así los Galliards de la camada son alegres, llenos de felicidad y orgullo, grandes poetas, excelentes músicos, fervientes amantes y con mucho sentido del humor. Te muestran una cara que pocas veces ves en la tribu si eres un extranjero. También hacen de emisarios entre tribus, pues son los que mejor se adaptan a la diplomacia, puede que incluso más que los Philodox. Ellos les recuerdan a sus hermanos quiénes son y cómo llegaron hasta donde están. Recuerdan los grandes nombres y las fieras batallas que han luchado, y en su narrativa no solo usan palabras. Al igual que los rehuesos, no dudan en tomar al público y hacer representaciones de la batalla contigo. Con suerte se mantendrán en homínido cuando lo haga. Como todos los Fenris, predican con el ejemplo. No te cuenta una historia de cómo sería arrancar el corazón palpitante de una criatura del Wyrm. Ellos te llevarán ahí y lo harán frente a ti y te mostrarán que es posible. Vamos con los caminantes silenciosos. Muchos Galliards toman un rol de mensajeros viajeros, ya sea porque aprenden más de otras culturas o para ser un emisario de la tribu compartiendo sus historias y leyendas. Los caminantes son expertos en esto de viajar sin rumbo, se les conoce por ello. Generalmente, más que historias, los Galliard caminantes llevan noticias y casi siempre malas, por cierto, por lo que se abstiene de dar una complejidad y misticismo extra, y mejor prefiere usar ese tiempo para aportar ideas, ventajas y opiniones acerca del asunto. Si una historia que cuenta el caminante es para entretener, lo dirá desde un inicio. Pero los Galliards llevan enseñanzas e inspiración, y eso los caminantes lo entienden muy bien. Si no puedes aprender del pasado, si no puede inspirarte, pues entonces es peso muerto que carga. La tribu tiene una historia que es contada con su única presencia, pero los Galliard enseñan que son un ejemplo de perseverancia y orgullo. Los Colmillos Plateado. La tribu de los Colmillos tiene una riqueza histórica y cultural enorme. Están presentes en casi cada evento histórico de la nación Garú y han desempeñado un papel relevante en cada uno. Sus héroes son leyendas de tal calibre que hasta los más reservados clanes, al menos, han escuchado algo de sus hazañas. Esto, combinado a la estricta formación que tienen en la tribu desde que son pequeños, genera unos Galliards muy bien preparados, educados y orgullosos sobre su tribu e historia. Sin embargo, esto conlleva algunos problemas. Están tan metidos en su propia historia y costumbres que son pocos los Galliards Colmillo que se preocupan por estudiar algo fuera de lo que ya vieron. Rara vez escuchan una historia que no es de Colmillos con atención, o si lo hacen no pierden la oportunidad de engrandecer a sus propios héroes con una historia más épica. Y muchas veces lo logran, pues sus capacidades orales son extraordinarias, aún para los Galliards. Rara vez buscan el liderazgo, pero los protectores de la tradición y cultura son sabios consejeros que todos los reyes deben tener a su lado. Los Contemplaestrellas. Los Contemplaestrellas son algo interesante. Aunque sí que tienen una preparación, realmente poco se les enseña acerca de cómo hacer su trabajo. Se les educa en arte, en la historia, las leyendas y la visión de su pueblo, pero jamás se les dicta un camino a elegir. Los Contemplaestrellas entienden y confían en que cada uno tiene su propio camino que debe ser descubierto y recorrido. Y eso es exactamente lo que pasa con las lunas embarazadas, como les dicen ellos.
Al no ser educados en una forma, sino en el conocimiento en sí, estos Galliard son capaces de generar su propia manera de transmitir historias. Sin duda, si existen Galliards que pueden argumentar que una historia escrita puede poseer la pasión e inmersión de la nación, son ellos, pues sus obras literarias son profundas y muy bellas. El resto de las actividades las realizan con igual pasión y aun cuando no es intencional, no pueden evitar transmitir los conocimientos de sus ancestros y sus vidas pasadas y representarlos como mejor se sientan ellos. Así como los Uktena, los Rohuesos y los Colmillos son considerados por la nación como los Teursh, Ragabash y Philodox por excelencia respectivamente, para muchos los Galliard Fianna son la vara a medir. No es de sorprenderse, la tribu ya es conocida por la pasión con la que hacen básicamente todo. Pocos son los que tienen quejas de la manera en la que un Fianna narra una historia. Es tanto el sentimiento con el que hablan que son capaces de transportarte ahí. Su empatía es sublime y eso les permite comunicar tantos sentimientos. Pero no solo en historias, son amantes del arte y muchos las agregan en sus historias, música, danza o una actuación que viene de una enorme diversidad cultural que les otorga sus raíces célticas. Pero también entienden su papel de guerreros y los que han visto a sus Galliard en batalla son testigos del miedo e inspiración que pueden conseguir, además de una eficiencia en la comunicación durante la batalla impresionante. Si no son los mejores Galliard, en definitiva son los más equilibrados de todos. Furias negras. Cuando hablamos de las historias y las leyendas, las furias destacan, no por lo épicas o grandiosas que pueden ser, que sí lo son, sino por cómo son vistas por ellas. Muchas ni siquiera creen que la mayoría de sus historias, héroes o leyendas hayan ocurrido o existido. Pero lo importante no es si pasó o no pasó o cómo pasó, sino la sabiduría y la enseñanza que deja este cuento. Para muchas tribus esto es directamente sacrilegio, pues no se toma en cuenta realmente las hazañas de los ancestros o se minimiza a ellas. Las Galliard Furias, por otro lado, creen que a veces la historia se toma demasiado literal o en serio y se pierde el mensaje que intentaba transmitir. Además, las Galliard de las Furias son músicas extraordinarias que logran transmitir una historia en cada canción que suena. Le llaman la risa de la luna, pero muchas no son comediantes precisamente. La vida de las mujeres es un infierno en muchas ocasiones y en la tribu es igual. Así que prefieren la risa al llanto. Aún así, estas guerreras son de temer, pues los grandes rituales de cacería son muy serios para ellas y cualquier macho que no haya sido invitado a su territorio será destripado por ellas en un instante. Los Garras Rojas. Con los Garras Rojas Galliard tenemos como principal factor la memoria. Se dice que los Garras Luna Gibosa son capaces de contar historias de hace 300 años sin apenas cambios. Y es cierto, la memoria es un regalo para estos lobos y ejercerla es una obligación. Cada Garras que ha muerto en batalla, el olor del asesino, los aullidos de sus ancestros, los enemigos que han enfrentado, cómo derrotarlos y todo lo demás, son el tesoro de la tribu, pues no existe historia escrita de los Garras Rojas y no es que no sepan escribir. De hecho, tienen un sistema de glifos que les permite llevar un registro de hechos y transmitir mensajes a otras criaturas, como advertencias en la mayoría de los casos. Pero no son utilizados para contar esas experiencias, pues para ellos nada puede equipararse a la relación narrador-espectador. Cada historia tiene un tinte diferente dependiendo quién la cuente y esto es algo divino para los Garras Rojas. Para muchos, los hijos de Gaia Galliard son empalagosos y en cierta manera tienen razón, son muy idealistas, creen fervientemente que la mayoría de los conflictos pueden ser resueltos sin derramar sangre y se abstienen de promover, apoyar o participar en campañas de guerra. Romantizan la idea de la paz y sus habilidades sociales y narrativas para incitar un cese de conflictos sin tantas o ninguna baja. Pero no los creas necios, más de una vez han demostrado poder resolver un problema diplomáticamente, solo utilizando su oratoria. Su genuina preocupación por Gaia y sus hermanos hace que sientas una verdadera confianza ante ellos. Además, son expertos en la presión social, muchos de ellos son activistas ambientales, educadores naturales o diplomáticos entre las tribus.
En el campo de batalla es la última esperanza de que el conflicto se resuelva antes del derramamiento de sangre. Hay que entender la enorme empatía que se necesita para ofrecer toda esta ayuda desinteresada a criaturas como los Garú. Como no podía ser de otro modo, los moradores nuevamente toman el contexto contemporáneo y las herramientas actuales para su beneficio. Así, los Galliard de los moradores se encargan de la difusión de la información dentro y fuera de la tribu. Trabajos como supervisor de redes sociales, diseñadores gráficos, editores multimedia, escritores en periódicos o locutores en radio son los más tomados por los Galliard en la lucha mediática que se vive día a día en la televisión y otros medios de comunicación. Usan espíritus tecnológicos y otros cachivaches que se inventan para dar una inmersión terroríficamente realista a sus historias y presentaciones. Además, estos trabajos los hace expertos en equipos de vigilancia como cámaras, micrófonos, ondas de radio, etc. Son muy apreciados en la tribu, pues gran parte de los escándalos y problemas que pueden enfrentar los Garús en una zona son tapados o en algunos casos apoyados por las fuentes de emisión de todos estos chicos. Y ahora los rehuesos. Creo que todos nos hemos topado a artistas callejeros en plazas, calles o lugares públicos concurridos. Si bien a estos Galliard les encanta la exposición artística y sentirse cerca de la gente, también son unos oradores bastante peculiares. No escatiman a la hora de señalar, atacar y ridiculizar a algo o a alguien que se esté aprovechando de los más débiles o necesitados. Son muy irreverentes en sus narrativas y bastante crudos cuando hay que serlo. No requieren una balada compleja o algo muy estructurado para su acto. Su mensaje es claro y contundente. Tampoco dudan lo más mínimo en llamar a los presentes para que los ayuden a ilustrar su punto. Músico, cirquero, bailarín, comediante u orador, cada uno tiene su propio estilo. Y este es más o menos complejo. Algunos dicen que han perdido todo respeto por la cultura Garú, pero si los escuchas te darás cuenta de que han adaptado la cultura Garú al contexto donde ellos se encuentran, que es en lo más bajo. Y ahora los señores de la sombra. Los Galliard de los señores no parecen tener una educación tan distinta a las otras tribus. Se les enseña a ser grandes narradores y grandes historiadores. Recuerdan las hazañas del pasado de la nación y de la propia tribu, que siempre los inspira a seguir adelante. Hasta aquí acaban las similitudes, pues los Galliard de los señores se regocijan recordando las enormes fechorías que se han cometido. Todos cometemos errores en mayor o menor medida. Eso no quiere decir que estos deban ser olvidados, y los Galliard se encargan de que así sea. Si cualquier gran señor comete una fechoría o bajo su triunfo se descubre que realizó crímenes aberrantes, ten por seguro que al menos un Galliard no permitirá que se olvide jamás. Esto le permite a la tribu mantenerse honesta, sabiendo que lo que sea que hagan, si es descubierto, no será olvidado. Está claro que los señores entienden y conocen el valor del secreto, así que un Galliard es guardián de muchos de estos. Se dice que los Galliard señores conocen secretos sucios de muchos y que no dudarán en usarlos en el momento en el que mejor convenga al Garú, a la manada, al túmulo, a la tribu o a la nación misma. Dentro de la manada no duda en dar un apoyo incondicional a todos. Encuentra formas de hacer que el plan más loco y suicida sea de hecho viable. Son excelentes compañeros que quieres tener a tu lado y enemigos que deberías temer. No sabes cuándo durante una borrachera uno de ellos aprovechará el momento indicado para cortarte el cuello. Uktena. Para los Uktena la realidad supera la ficción. Sus narrativas son tan místicas como aterradoras. Los horrores que ellos presencian y a veces buscan para mantener retenidos a oscuros poderes van más allá de cualquier intento de Galliard de adornar la realidad. Hablan de verdaderos horrores umbrales, de escenarios mágicos y místicos, impresionantes, salidos completamente de la nada o de la fantasía, de seres que se creen extintos y de proezas de leyenda de sus héroes más reconocidos. Pero la tribu es celosa con lo que se puede decir y a quién se le puede decir. Los Uktenas entienden al igual que sus hermanos menores el poder de la palabra, así que nunca hablan tan claro. Todo lo que dicen parece siempre una visión, una alegoría, o solo en ocasiones muy específicas dan detalles de lo que es o puede llegar a ser. Ya ni hablar de sus costumbres y sus historias, que son guardadas con mucha pasión y mucho recelo por sus Galliard. A ellos no les importa contarle a los extranjeros lo que ellos logran, les basta saber que ellos lo hacen por todos sin que ellos lo sepan. Además, si lo hiciesen, es posible que más de uno intentaría hacer algo estúpido con esa información.
Los Wendigo. Para los Wendigos, sus Galliard están en una batalla igual de difícil que sus guerreros en el campo. La influencia del hombre blanco en sus tierras cada vez es mayor, sus costumbres se pierden, sus leyendas se olvidan y su historia es retorcida por los invasores. Pero esto no ha detenido a la tribu de preservar sus más antiguas tradiciones en pie. Muchos tachan a los Wendigos de necios por no querer evolucionar su cultura, pero no es así. Ellos están dispuestos a crear nuevas costumbres para adaptarse al nuevo mundo, pero también saben que deben preservar lo que una vez fue tal y como fue. Esto cobra sentido cuando escuchas hablar a un Galliard. Si hay una tribu que sabe del poder de las palabras, son los Garús de los Wendigos. Las lenguas de sus ancestros guardan un enorme poder. Las palabras correctas pueden romper el corazón del más valiente, pero las palabras correctas en la lengua correcta son capaces de romper la espina dorsal de un oso sin esfuerzo. Esto se ve reflejado en sus poderosos ritos y dones que demuestran que con el tiempo se han olvidado poderes de eras pasadas, poderes que los hijos del caníbal no dudan en usar para castigar a sus enemigos sin la menor piedad. Y ahora hablemos de las mecánicas de los Galliards en el juego. Los Galliards dentro del grupo tienen más un rol de soporte para todos. Eso no desmerita su posición en lo más mínimo, de hecho todo lo contrario. Una manada con un Galliard es notablemente más dinámica que una sin él. Durante el combate eres un apoyo inmenso para todos. Quizás no tienes el abanico de opciones de un Ragabash, pero en definitiva puedes apoyar en la actividad que se realice con mucha eficiencia. Y durante una batalla grande eres el motor de inspiración para los compañeros y sus walkie-talkies, como un ejemplo burdo, pues mandas los mensajes a los distintos grupos que hay, así que eres pieza clave. Socialmente también eres un enorme apoyo, puedes desempeñarte en casi cualquier ambiente social, ya sea con la parentela, la no parentela, con los garús, y permitir a tu manada brillar en todos y en cada uno de los actos sociales. En cada acto social piensa en qué puedes hacer para ayudar a tus compañeros involucrados o hacerlo tú mismo. Créenos, se nota muchísimo. Por último, le das mucha profundidad a las relaciones entre manada. Esos tiempos en los que nadie dice nada, puedes aprovechar para contar una historia, tocar una canción, hacer que tus compañeros canten y disfruten del momento. O, de ser necesario, preparar la moral para un evento difícil. Usa esta habilidad para crear ese vínculo entre los jugadores y los personajes. En cuanto a los dones, el Galliard puede elegir uno de los 5 dones que tiene disponible a rango 1. Si alguno te llama la atención para el estilo de juego que vas a llevar, léelo con más calma en el manual, pero explicados brevemente son: habla mental. Invocando el poder del soñar despierto, el Garú puede comunicarse silenciosamente con los personajes que él elija. Lenguaje de las bestias. El hombre lobo puede entender instintivamente y comunicarse con cualquier animal natural, desde peces a mamíferos. Solo necesita hablar de forma normal para ser entendido por los animales, junto con un toque de lenguaje corporal apropiado. No es necesario ladrar como un perro. Este don no cambia las reacciones básicas de los animales a su disposición. La mayoría todavía teme a los depredadores como hombres lobo. Llamada de lo salvaje. El hombre lobo puede lanzar su aullido más allá del alcance normal de audición e imbuirlo con gran emoción, estimulando los corazones de sus compañeros Garú y poniendo la piel de gallina a todos los demás. Recuerdo perfecto. El hombre lobo es capaz de recordar y evocar cualquier recuerdo con perfecta claridad. Sentidos agudizados. Este don afina los sentidos del hombre lobo en un grado sumo. Disfrutará de la agudeza olfativa y auditiva de un lobo siempre que esté en su forma homínido y glabro, junto a una visión nocturna superior. En Crinos, Gispo y Lupus sus sentidos se vuelven perturbadoramente potentes, permitiendo proezas sensibles que rozan la precognición. Sin embargo, los ruidos fuertes, repentinos, las luces brillantes o los olores abrumadores pueden desorientarlos. De acuerdo, vamos a dejarnos de tonterías. De lejos, el mejor don aquí y también el más característico es llamada de lo salvaje. Es útil en casi cualquier situación, tanto de combate como social. Quizás en una aventura más urbana y donde no se debe de llamar tanto la atención no es tan útil, pero en definitiva es un don potente.
Quitando eso, todos los demás dones reflejarán el estilo de Galliard que quieras jugar. Quizás un contador de historias con recuerdo perfecto puede resultar muy útil, y la buena memoria siempre es bien recibida. Con habla mental y lenguaje de las bestias pasa un poco lo mismo, son dones demasiado situacionales, pero finalmente los Galliard en general son situacionales, así que se les puede dar un buen uso con un poco de imaginación. Y sentidos agudizados siempre es un buen soporte para toda la situación, pues puedes percibir casi cualquier cosa con un nada despreciable -3 de dificultad. Recuerda usar los dones de tu especie y tu tribu para darle la dirección que vas a querer a tu Galliard. Si hablamos del renombre del Galliard, nos topamos con una situación peculiar. A pesar de lo que muchos creen, los Galliard premian mucho más la gloria que el honor. Sus requisitos son principalmente sabiduría y gloria. Eso quiere decir que un Galliard que no está hecho para pelear, guiar una batalla o participar activamente en los conflictos no va a subir de rango, pero además debe tener un equilibrio con sus acciones mentales, ya sea con espíritus, con fetiches, resolviendo algún problema con ingenio o usando sus habilidades para obtener conocimientos clave. Esto lo convierte en un auspicio un poco difícil de subir. En las habilidades se verá mucho eso. Recomendamos una actitud activa en la manada, de esa manera será más fácil para ti ganar renombre. No necesitas ser la estrella principal, pero tu participación sí debe ser destacable. No basta con aullar, opinar, cantar, decir un chiste y listo. Usa todo lo que tienes para inclinar la balanza a favor de tu grupo en todo momento. Trasfondos y habilidades. Si antes ya hemos puesto énfasis en tener bien pensado el concepto del personaje antes de elegir las habilidades, aquí es donde vemos el porqué. Para que tu Galliard brille, elige muy bien qué tipo de orador vas a ser y por qué. Y créeme que los puntos gratuitos no te alcanzan para abarcar correctamente todos tus aspectos. En esta ocasión no daremos unas habilidades generales, esto por la distribución de puntos, pero sí daremos unas habilidades recomendadas para un Galliard guerrero con conocimiento espiritual. En este caso, en talentos recomendamos empatía, expresión, impulso primario. Para las técnicas, artesanía, pelea con armas y supervivencia. Y como conocimiento, investigación, rituales y ocultismo. Repetimos que esto debe depender al 100% de tu personaje. Si aún no has visto nuestro video de creación de ficha de hombre lobo, te lo dejamos aquí. Ahí damos algunos consejos sobre el armado en general. Al igual que con los Teurge, los trasfondos le dan mucha identidad al Galliard, aunque no son sumamente dependientes de ellos. Estos te permiten saber el tipo de Galliard que tu compañero o tú estás llevando. Aquí los trasfondos que recomendamos son fetiche, parentela, pura raza, ancestros, ritos y aliados. Y en esta ocasión vamos a hacer una pequeña excepción agregando algo más. La razón por la que elegimos estos trasfondos es más que nada porque pueden complementar muchísimo mejor al auspicio. Fetiche siempre te puede ayudar en la cuestión de batalla, ya sea para entrar directamente con un arma o para apoyar desde atrás con un tambor de guerra o un cuerno de guerra, por ejemplo. La relación con la parentela es muy importante y ese vínculo que puedes dar junto con los demás Garus de tu grupo o del túmulo. La pura raza también ayuda mucho en la cuestión de ritos y sociales, además de los combates rituales que puedes llegar a tener. Tus ancestros son un gran apoyo en cuestión narrativa y además de estadísticas que te pueden ayudar a amedrentar algunas dificultades que tengas por ser Galliard. Los ritos son muy importantes, apoyas al Teurge y a veces al Philodox, pero hay algunos en los que eres especialmente bueno, así que te recomendamos que los veas muy detenidamente, sobre todo los que tengan que ver con llamada o con aullidos. Y aliados no puede faltar, porque en caso de necesitarlo puedes acudir a un NPC ajeno para que cubra aquella debilidad que no lograste cubrir con la repartición de tus puntos. Con esto ponemos fin a la sección extra, la cual hacemos porque consideramos que el Galliard es el auspicio más difícil de jugar de inicio. Dicho esto, pregunta a tu narrador si permitirá trasfondos adicionales y aprovecha para caracterizar aún más a tu personaje. Por último, déjanos darte unos breves consejos de interpretación para que tanto tú como tus compañeros disfruten mejor la experiencia. Repito, esto es solo nuestro consejo y deberían hacer lo que a ti y a tu grupo más les funcione. Ciego, sordo, mudo y manco. Si quieres que tu Galliard tenga alguna discapacidad, no hay ningún problema, pero eso no quiere decir que la uses como excusa para no realizar tus deberes de auspicio. No puedes hablar, cuenta la historia de otra manera. No importa la dificultad, importa el cómo la superas. Si simplemente
usas esto como un pretexto para no interpretar alguna parte que no te guste, mejor no escojas a un Galliard. El bardo feliz. No está mal tener este concepto de un Galliard, de hecho en muchas tribus es así, pero si solo vas por ahí cantando, tocando instrumentos y haciendo a la gente reír y crees que con eso ya basta para cumplir tu parte de Galliard, te vas a dar cuenta más temprano que tarde que no tienes madera para jugar Galliard. Solo tu presencia no basta para cambiar un ambiente, debes saber qué público tienes y cómo ser empático con ellos. Si vas de bardo feliz, queriendo hacer reír a todos, sin notar cómo se sienten los demás o sin importarte cómo los demás están llevando una situación, o te encasillas en tocar tu instrumento sin una razón porque Galliard, entonces no has entendido el concepto del personaje. Y con esto terminamos el sermón del día de hoy. Esperamos que te haya gustado. Si es así, deja un like y un comentario. Eso nos motiva mucho. Ya para acabar, suscríbete y activa la campanita para recibir más contenido. En el próximo video seguiremos con los guerreros entre guerreros, las garras y colmillos de la nación y el terror del resto de las criaturas de la oscuridad, la luna llena, los Around. Muchas gracias por su atención. Se despide Corona Roll. Hasta la próxima.